Vamos a estar tocando esencialmente dos textos bíblicos. Uno que se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Los que deseen pueden mantenerlo ahí. Y también vamos a estar tocando el capítulo 21 del Evangelio también de Juan. Nuestro tema de hoy los encuentros con Cristo transforman nuestras vidas. Los encuentros con Cristo transforman nuestras vidas. Me gustaría compartir con ustedes unas preguntas para comenzar. ¿Qué encuentro has tenido tú en tu vida que han significado algo valioso, de mucha valía, de mucho valor? ¿Cuáles fueron esos encuentros? ¿Cómo han impactado tu vida? ¿Cómo han impactado la vida tuya? ¿Y cómo eso ha significado un impacto en tu relación con Dios? ¿Cómo ha impactado tu vida en tu relación con algo que tú no esperas que nadie te pregunte? En tu relación contigo mismo, contigo misma. ¿Cómo ha impactado esos encuentros con Dios las relaciones tuyas familiares? ¿Cómo ha impactado esa relación con Dios, la relación tuya con tus vecinos, con tus parientes? ¿Cómo ha impactado esos encuentros con Dios tus relaciones en el lugar de tu trabajo? Si estudia, en el lugar de estudio. ¿Cómo ese encuentro especial que tuviste con Cristo, está impactando tu diario vivir? ¿Cómo? Tienes una historia que contar. ¿Estás fascinado por contarle la historia tuya a alguien? ¿Te entusiasma contarle tu historia a alguien? ¿Te motiva contarle tu historia a tus seres más queridos? Te invito a reflexionar en dos historias bíblicas
y en dos testimonios, dos anécdotas. El primer testimonio y anécdota que quiero compartir contigo es el de mi propia vida. Yo digo esto de mi propia historia. Mi conversión, que no fue porque yo fui tan astuto y tan hábil para convertirme, empezó en la plaza pública del mercado de Río Piedras, Puerto Rico. Allí se paraban unos jóvenes a alabar a Dios. Y yo pasaba por ese lugar, y aunque yo no estaba en eso, ni sabía de eso, y quizá pudiera decir, no planificaba eso, algo me atrapaba y me seducía y me atraía. Y me tenía que quedar un rato allí, pero seguía mi camino. Luego me mudo a la ciudad de New York después de terminar mi carrera profesional, y en mi corazón se había quedado algo de esos encuentros con esos jóvenes que alababan a Dios. Pero también tuve la oportunidad, y regreso un poco a Puerto Rico brevemente, tuve la oportunidad de conocer a un joven compañero de estudio llamado Enrique Lausel. Enrique Lausel era un joven ya adulto que yo siempre lo recordaré por el resto de mis días, porque su santidad se podía ver a flor de piel. Su estilo de vida, su paz, era testimonio de que algo especial Enrique Lausel tenía, y eso también se quedó en mí hasta el sol de hoy. En la escuela Ramón Vilamayo de Puerto Rico había un grupo de jóvenes otra vez que se llamaban los Catacumbas, y todo lo que ellos me decían cuando me saludaban es: Cristo te ama, y le da la mano. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. ¿Lo sabes? Cristo te ama. Cristo te ama. Ese fue todo el mensaje. Cuando me mudo a New York, recién casadito, pero separado. Mi matrimonio no duró, junto con mi pareja, ni siquiera un mes. Un completo salpafuera. Yo siempre decía en mi corazón: cuando yo esté casado, yo me voy a dedicar al Señor. Voy a hacer, vivir una vida cristiana, o una vida, lo decía, pero no sabía ni siquiera lo que decía.
En eso hago un viaje a Canadá con mi amigo Neyfi, por coincidencia Acosta, que todavía no sabemos si somos familia, venimos de la misma región en República Dominicana. Y en ese viaje conocimos unas muchachas de aquí, Irmita, no recuerdo la hermana de Yaya, una hermana de Yaya, no recuerdo el nombre de ella en este momento. Y eso fue la conexión que Dios usó para permitirme llegar a Sinaí. Mi historia fue impactada por mi encuentro que tuve en Sinaí cuando era Kingdom Hall, el templo del lago. Yo llegué a visitar varias veces a Sinaí. Siempre me invitaba mi amigo Neyfi, que él fue que finalmente me invitó a Sinaí. Y siempre me invitaba y siempre me invitaba. Y yo lo complacía, no como a veces suele decirse por salir del paso, sino que porque yo tenía mi deseo en alguna forma, pero no lo entendía, no sabía qué era lo que estaba pasando. Y mi amigo Neyfi y yo éramos de parranda, amigos de parranda. Tal vez lo más que entienden lo que quiere decir parranda es los dominicanos que están aquí presentes. Pero amigos de fiesta semanal. Y me invitaba, en medio de eso, seguíamos de fiesta, pero me invitaba a la iglesia y un buen día, yo digo que más o menos tuvo que ser por ahí como por el 22 de mayo de 1984. Ha llovido y ha nevado mucho también. Y ese día, mi amigo Neyfi no me invitó. Pero ese día yo pensé que era yo, decidí venir a la iglesia. Todo esto, yo no pretendo decir que fueron mis cosas, mi plan. Pero puedo decir que era el plan de Dios. Puedo decir que era el propósito de Dios. Y ese día, trayendo una enseñanza a Virginia Lubriel, Margie debe recordarse, Virginia Lubriel, creo que estaba de aniversario en esa semana, me parece. Y la enseñanza de Virginia Lubriel ese día, yo recuerdo algo de ella. Ella decía que la vida del cristiano era una vida de sube y baja. Los que estudiaron un poquito de matemática y gráfica se acordarán como una onda sinusoidal. Y ella explicaba que la vida del cristiano es la mejor manera de verlo es algo que sube y que baja. Deberíamos decir que más debe subir que bajar. Pero esa es la realidad. Los bajones son las crisis, las pruebas duras, ¿sí? Los desánimos cuando llegan. Y eso me tocó a mí, pero fue algo importante porque yo estaba en un bajón en mi vida.
Y yo como que decía entre mí, pero si eso es un cristiano que le pasa eso, ¿por qué yo voy a pensar que yo no merezco que me pase eso? Y cuando Virginia Lubriel hizo el llamado, después de haber asistido varias veces a Sinaí, tiempito a Sinaí, entonces ese llamado yo lo tomé como que era para mí. Caí al altar y no sé cómo. Allí entregué mi vida al Señor y fue un mar de llanto. Ahí nací de nuevo. Para nunca más mirar atrás. Después de ese encuentro que tuve allí en ese altar, fui una vez más al lugar habitual con mi amigo Neyfi a la fiesta. Y cuando estaba allí en aquel lugar, yo me sentí miserable. Diga conmigo, miserable. Porque estaba como un pez fuera de sus aguas. Algo que yo no podía entender. Algo que no podía explicar. Porque por mucho tiempo visitaba ese lugar para la fiesta y supuestamente la disfrutaba, claro que sí. Pero ese día no la disfruté para nada. Fue mi última vez que fui a un lugar de fiesta como el que acostumbraba a ir. Al poco tiempo de mi conversión, yo vivía en una calle que se llama Green. La conocen por aquí, ¿verdad? Cerquita, por aquí, cerquita. Entre Knickerbocker e Irving. Vivía solo en aquel apartamento. Y fue un encuentro de lo más sublime que se pueda tener en la tierra. Estando acostado, durmiendo de noche, que yo siempre digo, no sé si fue en mi alma, no sé si fue en sueño, pero fue un encuentro sublime con mi Dios. Algo que yo escribí la noche que me pasó eso, porque fue algo tan especial. En esa vivencia, en esa experiencia, yo subía, pero no sin las luchas cruentas de oposición para impedir que yo subiera. Ascendía en la vivencia, en el sueño, pero fue una cosa tan vívida que para mí sobrepasaba lo que es un sueño normal. Y tenía oposición cada vez que quería avanzar subiendo, como que tenía una presión, una oposición, algo que era contrario a la intención de subir. Hasta que finalmente subí y llegué al cielo. Y al llegar al cielo vi algo tan glorioso, algo tan majestuoso. ¿Ustedes han escuchado lo que dice Apocalipsis? Calle de oro y mar de cristal. Eso fue lo que yo vi. Pero más que lo que vi fue la sensación que tuve. Era como un gozo, una felicidad. Era
era una experiencia gloriosa. Y en esa experiencia gloriosa llegó el momento que yo pregunto, ¿y qué yo hago aquí? ¿Para qué yo vine? Y la respuesta que recibí fue, para que vayas y predique mi palabra. Empiezo el regreso, despierto, vuelvo y anoto lo que pasó. Pero fue un llanto, lágrimas y lágrimas salían de mis ojos, lágrimas y lágrimas. Era pero era de gozo, era de alegría, era de felicidad, era de regocijo. Una sensación inexplicable, difícil de explicar. Cuando yo leo lo que Pablo dice, cosas inefables y gloriosas que son inexplicables. Se quedó ahí. Yo seguí mi vida. Seguí asistiendo a Sinaí y eventualmente empiezo a servir al Señor en todo lo que se me abría la puerta. Yo no tenía la opción de decir no. Recuerdo mi amiga Irma Díaz. Me dice, Francisco, tú tienes un problema. Ajá. Me dice, es que tú no sabes decir que no. La explicación a eso no es porque uno es fanático o un fanatismo. La explicación a eso es por la vivencia y la experiencia que tuve con Dios. Mi familia no podía entender. Nadie podía entender. Quizás ni yo lo podía entender. Pero mi experiencia con el Señor transformó mi vida de tal manera que yo estaba dispuesto a todo. Y déjeme decirle, estoy dispuesto a todo. No puedo entrar en más detalles y les comparto a ustedes parte de mi historia compartiéndole esto. Quiero que consideremos la experiencia de la mujer samaritana en el pozo de Jacob con Jesús. Y como esta es una historia larga, también la voy a resumir. Sí, esta es una historia larga y la voy a resumir. Jesús estaba en el norte de Israel, en Judea. Y Jesús tenía que viajar hasta Galilea. En el capítulo 4 y versículo 2 dice que Jesús, él tuvo que pasar por Samaria. Sintió la necesidad de pasar por Samaria. De esta historia, lo primero que aprendemos es, esa no era la ruta más directa para Jesús. Ustedes saben, en aquellos tiempos, sin trenes, ni guagua, ni aviones, ni carros. Lo que cuesta desviarse de una ruta a pie, caminando,
Pero Jesús dice la historia del capítulo 4 en el Evangelio según San Juan, que Jesús se sintió necesitado de pasar por Samaria. Diga conmigo, necesitado. Y lo primero que aprendemos de esta historia es que nosotros somos los necesitados de llegar a los corazones de la vida que necesitan a Dios. Esto tiene que ser algo revolucionario. No era que Jesús tenía necesidad como tal para su situación física, para su situación emocional, para su situación espiritual. Jesús sintió necesidad porque la mujer que iba a encontrarse allí con él tenía necesidad. Y Jesús asumió la necesidad de ella. Así que la primera lección que aprendemos de esta historia es que somos nosotros los llamados a ir. Y cualquiera dirá, pero en español hay un dicho que dice, el que tiene sed es el que busque agua. Pero Dios tiene sed de cada ser humano. Y cuando lo segundo que vemos en la historia es que Jesús le dice a la mujer, estando en el pozo de Jacob, Jesús estaba allí y la mujer llega con un cántaro a buscar agua al mediodía, en la intemperie del calor y del sol de la región. Y la mujer llega. Los discípulos habían salido a buscar algo de comer en la ciudad alrededor. Los discípulos. Y está allí Jesús solo. Y esta mujer cuando llega, por supuesto se sorprende de ver que allí hay un hombre. Pero la estrategia que utilizó Jesús es algo que nos debe ayudar a nosotros como una estrategia para introducirlo ante los seres humanos. Jesús le dice, dame de beber. Y la sorpresa de la mujer no fue que Jesús le pidiera agua porque él tuviera sed, sino por lo que significaba. Y él le dice, pero ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí que te dé agua? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Había una historia que lo había dividido y separado. Los samaritanos se ubicaron en Sicar, en una región, y los samaritanos tenían un lugar donde adorar diferente al resto de los judíos. Eran hermanos, pero hermanos divididos. Había pugna, había una relación maltrecha entre judíos y samaritanos. Y entonces la mujer se sorprende que un judío le pidiera a ella agua de beber. Eso es como humillarse. ¿Ustedes sabían? Jesús se humilló ante esta mujer. No tenemos nosotros que ser altaneros. No podemos ser altaneros, vanidosos, orgullosos, al estilo humano, sino entender que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y esta mujer dice, pero ¿cómo tú siendo judío a mi mujer? La otra gran sorpresa es que los hombres
y las mujeres no se supone que se hablaran así a los solas, ¿no? Pero bastó utilizar una buena estrategia para abrir la conversación. Y casi todos ustedes saben el resto de la historia. Y yo quiero terminar diciendo que el propósito de Jesús era que esta mujer conociera a Jesús. Amén. Y cuando Jesús la lleva en la conversación, le dice, pero ¿cómo tú sabes que yo soy así? Que yo soy una mujer de esta forma y que he tenido 5 maridos y el que tiene no te pertenece. Era una mujer sujeta al bullying de la época, al bullying, a la mofa, a la burla de la época en su lugar. Y le dice, yo creo que tú eres profeta. Y después Jesús le dice, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua y él te daría agua que no tendrás sed jamás. No tendrás sed jamás. ¿Cuántos de ustedes saciaron su sed con Cristo? Oh, mis amados hermanos, qué lindo es poder haber saciado la sed. Ya no tengo necesidad de otra cosa. Ya no necesito otra revelación. Ya no necesito otra verdad. Porque me he encontrado con el Señor, el Cristo. Y cuando esta mujer concluye eso, sale de la escena y se traslada a otra escena, a su pueblo Sicar. Y estando en la otra escena, esta mujer fue a contar la historia de su vida. El encuentro con el Cristo de la gloria. El encuentro con el Señor de la vida. El encuentro con el autor y consumador de nuestra fe. Y se convierte de ser una mujer de una reputación dudosa a una mujer que predica a Cristo. Los samaritanos terminaron creyendo por el testimonio de la historia de esta mujer. Algo que me sorprende de Jesús es que Jesús no está ansioso por contar su historia solamente. Está deseoso de escuchar la historia de cada ser humano. Es en ese encuentro entre tu historia verdadera y el encuentro definitivo con Jesús que nuestra vida es impactada para siempre. Aquella mujer no fue la misma. Testificó y dice que los samaritanos de Sicar creyeron en lo que ella les dijo. Pero luego viene Jesús y se encuentra donde está esta mujer y con los samaritanos donde había llegado esta mujer. Y dice el texto bíblico que los samaritanos dijeron que habían creído por el testimonio de la mujer, pero ahora no solo creían por el testimonio de la mujer, sino por el testimonio, sino por la predicación de Cristo a ellos. A mí me parece extraordinario, mis amados hermanos. Qué preocupación muchas veces nosotros tenemos. Pensamos que nuestra historia no tiene nada de importancia. Tu historia sí tiene importancia. Cuéntaselo a todo el que pueda.
Pero tu historia y mi historia no es la que salva. Es un canal, es un camino del Señor. Luego el Señor se encargará de tocar la vida de aquellos que tú le cuentas tu historia. Maravilloso la revelación de Dios. La segunda historia que quiero compartir con ustedes es la que encontramos en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, en los versículos del 14 al 22. Allí es la historia del encuentro de Pedro con Jesús, o de Jesús con Pedro. No importa. Típicamente nosotros decimos, es el encuentro de Dios con nosotros. Pero nosotros tenemos que encontrarnos con Dios también. En otras palabras, tenemos que entender que el encuentro de cada vida humana cuenta para con Dios y que es importante y que es parte de un propósito de Dios, como dice Lily Goodman. Es parte de un propósito, que nosotros tengamos un encuentro con el Cristo resucitado, con el Cristo de la vida, con el Cristo de la historia, pero también con el Cristo de hoy. No es el Cristo que se quedó en el siglo I, no. Es el Cristo que hoy aparece en nuestras vidas de distintas maneras. Y este es el encuentro de Pedro después de Jesús haber resucitado de entre los muertos. Y cuenta este versículo 14 que esta era la tercera vez que Jesús se encontraba con los discípulos después de su resurrección. ¿Y sabe qué? Jesús utilizó una estrategia para llegar a Pedro. ¿Se acuerdan ustedes por qué era importante este encuentro de Pedro con Jesús? Porque Pedro había tenido la amarga experiencia de haber negado a Jesús 3 veces cuando Jesús estaba en el pretorio, cuando Jesús estaba siendo cuestionado y enjuiciado, injustamente, pero enjuiciado. Y Pedro niega a Jesús 3 veces. 3 encuentros tuvo Pedro con Jesús. Al tercer encuentro, Jesús se acerca a Pedro aparte. Y esta es una historia riquísima, poderosa. No importa la multitud donde tú te encuentres, tú tienes que tener una experiencia directa con el Señor. Amén. Aleluya. Jesús no se confunde con la multitud. No es que nosotros pasamos y desapercibidos. Cada vez que tú das un paso, ahí está Jesús al lado tuyo. Cuando tú caminas, está Jesús. Cuando tú resbalas, está Jesús. Cuando tú fallas, está Jesús. Cuando yo fallo, está Jesús. Él no pasa desapercibido tus fallos y tus fracasos, tus mentiras y tus apariencias. No pasan desapercibidas. Creemos que sí muchas veces. Ya Pedro diría, bueno, ya yo no tengo mucho que hacer porque yo la negué 3 veces. ¿Cómo ahora yo voy a testificar de Cristo y cómo yo voy a evangelizar? ¿Cómo yo voy a predicar? How am I going to preach? And I don't deserve to preach. ¿Cuántas veces tú tienes que fallar para que deje de ser un testigo de Cristo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tiene que negar a Cristo? El número 3 es importante. ¿Ah?
Tres personas, un solo Señor, un solo Dios. Jesús resucita el tercer día. Antes de eso, Pedro le niega 3 veces. Después de la resurrección, el Señor se acerca a los discípulos 3 veces. Y cada aparición de Jesús cuenta. Cada encuentro con Jesús tiene que dejar marcas. Jesús no pierde el tiempo. El tiempo de Jesús, nosotros decimos, es perfecto. Cuando Jesús llega a ti y te habla y te ministra, no lo dejes ir. Acércalo a tu corazón, acércalo a Dios delante de Él. Entonces el Señor se acerca a Pedro y el saludo del Señor en ese tercer encuentro de Pedro con el Señor, o sea, con los discípulos con Él, y que ahora el Señor lo personaliza. Y el Señor le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Hablando de los discípulos, el resto de los discípulos que estaban allí. Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Yes. Los fallos de Pedro no se robaron el amor que él tenía para el Señor. Entonces Jesús le dice: apacienta mis corderos. O sea, esto es una invitación a que Pedro se ponga la pila y se ponga en la fila. Recuerden esas palabras: pila y fila. Tenemos que ponernos la pila y estar en fila. Señor, ¿qué es lo próximo que tú quieres que yo haga? Y entonces el Señor vuelve y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Ya no solamente los corderos. ¿Sabe cuáles son los corderos? Los nuevos convertidos. Esos son los corderos, los jovencitos en el evangelio. Yo puedo decir que a mí me pastorearon, a mí me cuidaron, a mí me evangelizaron y me discipularon. Aleluya. Eso hay que seguir haciéndolo, hermanos, independientemente de las circunstancias. Las circunstancias son oportunidades para ver la gloria y el poder de Dios, que nos muestran que sí se puede, a pesar de todo. Y viene la tercera pregunta, Pedro. Pedro, ¿me amas? Óigame, esa tercera fue la que llegó a Jón, llegó al corazón. Yo, no se crean que yo creo que se traduce corazón, Jón. Llegó a Jón. Y le dice que eso lo hizo entristecer. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Pedro entendió finalmente que a pesar de lo que él había hecho, el Señor insistía. Y Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo. En otras palabras, tú sabes que te amo. Y Jesús le responde: apacienta mis ovejas. Ustedes saben que pastorear y apacentar implica
formar y también implica cuidar. No solamente se forma intelectualmente, tiene que ser formado aquí. Y cuando los que aman al Señor apacientan, la gente lo nota. We know, sabemos que son genuinos. Pero cuando los corderos no ven el cuidado, cuestionan y dicen, ¿pero qué pasa? What's going on here? Y yo sé que Sinaí está entendiendo eso. Y yo sé que Sinaí está viviendo eso. Pero aquí hay gente, y si el tiempo me permite, yo quiero compartir con ustedes algo que sentí en mi preparación para venir a Sinaí. Aquí hay gente con miedo. Tienen miedo. A pesar de que el Señor te ha dicho, no temáis, tiene miedo. Aquí hay gente que el Señor ha tocado la puerta de su corazón para que se decida servirle sin reserva a Él. Y cuando yo digo esto, aquí hay gente que sirve al Señor, pero aquí hay gente que tiene llamado que no se ha lanzado de corazón y lleno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será así? El Señor ha puesto eso en mi corazón. Hay gente que tiene llamado de pastorado. Aquí hay gente que tiene llamado para dedicarse al Señor y no lo han hecho por miedo. ¿Cuántas veces quiere que el Señor te lo diga? How many times do you need the Lord to convince you, persuade you, que te persuada el Señor y que te convenza? Lánzate en el nombre del Señor. Lánzate en el nombre del Señor. No lo aplace, no lo postergue, no lo diluya. Afírmalo conforme al Señor te ha hablado. Nosotros en la ILJ estamos entendiendo esto. Y esto es parte de la visión de hoy de la ILJ. Todas las generaciones cuentan. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos jóvenes, los maduritos ya. ¿Por qué ustedes me miran todo así conmigo? Sí, los maduros también son llamados por Dios para este tiempo. Una señora de 80 años en el Perú se propuso recorrer todas las ciudades para evangelizar a los 80 años. Hubo un niño que a los 6 años no había dicho la primera palabra. La primera palabra que dijo fue Sara. Ese era el nombre de su mamá.
había nacido en un hogar roto. Tenía 6 hermanos más. A los 8 años se propuso hablar con el presidente de Argentina. Lo logró. Y cuando se presentó al presidente, a los 8 años le pidió trabajo. A eso fue. Tengo mi madre que me necesita y tengo otros 2 hermanos, porque en ese momento había muerto 4 de sus 7 hermanos, o de sus 6 hermanos más. Y habían muerto por hambre y por frío. Hambre y frío. A los 11 años, ya ese niño era alcohólico. Era un revoltoso, un violento y un atracador. A los 14 años fue a la cárcel. Le dieron 4 años de prisión. A los 17 años, antes de cumplir la sentencia completa, se le escapó a la policía de la cárcel. A esa edad, todavía no sabía leer ni escribir. Perdón, a los 14 años, cuando entró a la cárcel. Antes de escaparse, conoció a un tal jesuita, un religioso, que viendo la violencia de este niño, dijo, si no lo saco donde están los demás presos, lo van a matar. Lo sacó y lo ubicó en la biblioteca de la cárcel. Por lo menos había una buena biblioteca en la cárcel. Y dice él que ese era el sitio ideal para él, porque nadie iba a leer. A esa edad de 14 años, el jesuita le enseñó a leer y a escribir. Sé que se leyó todos esos libros grandes de gente como Mark Twain, Walt Whitman, Don Quijote. Y leyó y leyó y leyó. Dice que a los 17 años, 3 años más tarde, ya él había hecho el equivalente a todo 12 años de estudio en 3. Y una historia fascinante. Cuando niño le habían dicho a la madre que él iba a hacer un desecho, que tal vez podía tener un trabajito en el campo, un carpinterito o algo así, porque había perdido neuronas. Fue un neurólogo que le dio ese diagnóstico. Que no, le quedaban pocas neuronas. Y la madre le dice a él, ¿sabe? Con esas pocas neuronas vamos a hacer lo mejor de ti. Don't worry, no te preocupes. Eso fue mucho antes de ir preso. Al escaparse de la cárcel, se fue a una playa que era como huyendo, que estaba prófugo. Sabía que había hecho algo indebido. Y estando en la playa, había un hombre llamado Simón que lo observaba. Y veía cuando pasaba para acá y para allá, caminando en las playas, la arena de la playa. Hasta que un día el viejo Simón de 70 años se acerca a él y le pregunta, ¿por qué tú tienes una vida tan miserable? Y dice él que quiso ser violento con él, pero como lo vio tan anciano de 70 años, se aguantó. Porque fue un insulto, supuestamente. Y le dice, el niño el joven, le dice, ¿pero usted cómo lo sabe?
Dice, es que se ve en tu rostro. Hay que ser buenos observadores también, ¿verdad que sí? ¿Cómo tú estás? Muy bien. Y cuando alguien le dice así, baja la vista, dígale, ¿qué te pasa? Y fue lo que hizo Simón con este joven y le pregunta y le dice, ¿por qué tú tienes una vida tan miserable cuando tú eres un príncipe? Y le dice, tú eres un príncipe. Y entonces le responde él, ¿cómo voy a ser príncipe si yo a mi padre no lo conozco? Y en efecto, cuando él nació, ya el padre había dejado la mujer a la madre por otra mujer antes de él nacer. O sea que dejó la madre embarazada. Se fue. Ese creó un odio que lo quería matar. Pero eso expande mucho la historia. Pero ese encuentro con Simón, y él le dice, tú eres un príncipe. Entonces, ¿y usted, cómo usted lo sabe que yo soy un príncipe? Si es porque tu padre es un rey. ¿Tú conoces la historia de Jesús? Le pregunta Simón al joven. Bueno, yo sé que nació de la Virgen María, que vivía en Galilea, que murió y resucitó. Eso es todo lo que tú sabes. También tienes que saber que Él murió por ti en la cruz. También tienes que saber que Él pagó por tus culpas y tus pecados. Aleluya. También tienes que saber que Él te hace hijo de Dios. Tienes que saber todo esto. Tienes que saberlo. Tienes que saber que tú eres un príncipe y tú eres una princesa. Sinaí, aquí hay príncipes y aquí hay princesas, solamente los que han tenido ese encuentro con Cristo. Dice este joven que el 24 de febrero de 1954, 24 de febrero de 1954, este joven nació. Ese fue su nacimiento. Cuando entendió lo que significaba Jesús para su vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Un anciano de 70 años, calculen, de 70 años, compartiendo una historia transformadora para un joven. Calculen. Yo todavía puedo hablarle a un joven entonces. Yo nada más tengo 66. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aquí hay unos cuantos que me ganan en edad, pero no por mucho. Todavía podemos salir por la calle y contar historia. Gánate, observa, mira, usa una estrategia. Ahora pregunta. Pídele. Pídele algo. Si es propósito de Dios, va a entrar en conversación contigo. By the way, es Dios que quiere ese encuentro. Aleluya. Y termino diciendo esto, mis amados hermanos. Dios es más bueno que lo que nosotros decimos que es bueno.
Dios tiene propósito contigo más allá de lo que tú entiendes que es el propósito. Dios tiene más gloria que mostrarte que la gloria que tú has vivido hasta aquí. Habrá un mañana, como decía Justo González. Habrá un mañana glorioso. Tú eres parte de ese mañana glorioso. ¿Cuántos se animan a decirle, Señor, ya me rindo, a ti me rindo? Señor, a ti me rindo. Señor, a ti me rindo. Perdón. I'm sorry. Ay. La cámara. La fama. No. Ya. Levántate, dile, Señor, aquí está mi vida. Tú me llamas y yo hoy respondo. ¿Cuántos se van a levantar para contar su historia a otros? ¿Cuántos se van a levantar para decirle a otros que son príncipes y princesas? ¿Cuántos se van a levantar hoy aquí para decirle, Señor, podemos en tu nombre? No hay nada que me impida, solo yo lo puedo impedir. Levántate y cuenta tu historia, cuéntala con entusiasmo, cuéntala con esperanza, cuéntala que Dios es el que va a hacer la obra. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mira aquellos, Señor, que dentro de la congregación hoy se levantan, diciéndote, Señor, aquí estoy. Con tu fuerza y tu gracia, me animo y me levanto para decirle al mundo que Cristo es bueno y que murió por sus pecados y que ahora lo hace de levantar para restaurar su vida, cualesquiera sea su situación. Levántate, porque el Señor es bueno y está aquí para darnos más allá de lo que sabemos y entendemos. Que hombres y mujeres estén dispuestos a darlo todo por Él, sin reservas. Sin reserva, amados. No digamos no sé hablar, no digamos no sé contar historia, no digamos nada. Solamente ponte en las manos del Señor. En la IEDJ empezaba a contar la visión de las generaciones, pero también el tiempo de capacitar y preparar obreros. Hombres y mujeres que estén dispuestos a decirle que sí al Señor. Y ahí están sentados los pastores, los evangelistas, los maestros, los líderes, los misioneros. Ahí están, ahí, véanlo, ahí están. Ustedes son. Muy bien, hermanos, yo quiero que tú pongas tu mano así, por favor. Te invito, tu mano así, por favor. Si puede levantarlas, si puede levantarlas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Cuando el policía te dice, quieto ahí, lo primero que tú haces, levanta la mano. ¿Sabe para qué? Para que el policía entienda que tú no estás resistiendo. En este caso, no es el policía, es Dios que te dice, ríndete a mí. No lo resista, ríndete a mí. Padre, te damos gracias y celebramos, Señor, el amor tuyo, tus actos redentores. Sí, y celebramos, Señor, la obra que tú realizas en este lugar, conocida como Iglesia Cristiana Sinaí. Padre amado, que tu bendición fluya, Señor, sobre cada persona y sobre cada familia, sobre cada niño, sobre cada joven. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Y te pedimos, oh Dios, que el amor de Dios el Padre, sí, la obra redentora de tu Hijo amado Jesucristo y la comunión
con el Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios bendiga.